Ángel Tipantuña, con una voz firme y crítica, ha vuelto a señalar la importancia de la advertencia que hicieron en 2021 sobre las posibles consecuencias de un gobierno encabezado por Guillermo Lasso en Ecuador. En sus declaraciones, Tipantuña destaca la necesidad de unir fuerzas entre el nuevo gobierno y los demócratas para impulsar el progreso del país. Sin embargo, hace hincapié en que para lograrlo es esencial dejar atrás el odio y el fanatismo y en su lugar promover un ambiente de debate constructivo basado en ideas y propuestas que beneficien a todos los ecuatorianos. En la campaña electoral del año 2021 le dijimos más de 1000 veces a la población ecuatoriana que votar por la candidatura del señor Guillermo Lasso era como entregar directamente al país en las manos de un banquero para que destruya por completo. Ya en el ejercicio del gobierno, el señor Guillermo Lasso iba destruyendo de forma paulatina al país. Y eso lo dijimos de forma permanente al Ecuador. Dijimos que no estaba cumpliendo con el plan de gobierno. Dijimos que estaba destruyendo al país. Por eso incluso habíamos solicitado al Consejo Nacional Electoral el pedido de revocatoria del mandato por incumplimiento de sus funciones y que estaba destruyendo al país. Dijimos de estas cosas hasta último día del gobierno de Guillermo Lasso. Cuando decíamos de estas cosas ante la opinión pública, mucha gente procuraron en atacarnos, en decirnos que nos estábamos mintiendo. Pero el tiempo nos ha dado la razón. Ahora el nuevo gobierno de Daniel Noboa y su equipo ha dicho públicamente cómo recibe al país. Ha dicho que el país ha quedado sin recursos económicos, con miles de millones de dólares de deuda. Queridos ecuatorianos, desde el gobierno del presidente Noboa queremos presentarles de la manera más clara y transparente la grave situación económica en la que recibimos el país. Realmente tenemos la peor historia de la caja fiscal, con apenas 184 millones de dólares en la cuenta única del Tesoro y atrasos por 2.872 millones de dólares con el IES, con los GATS y más instituciones claves del sector público y privado del país. Todo esto frente a necesidades absolutamente prioritarias en términos de seguridad, de salud, de un potencial fenómeno del niño y gastos inevitables como son sueldos, transferencias al IES y a los gobiernos locales. El déficit fiscal proyectado para el cierre del año 2023 superará los 5.000 millones de dólares, es decir, el 5% del PIB del Ecuador. El total de deuda que recibimos es de 63.000 millones de dólares entre deuda externa y deuda interna. Recibimos un país con una caída de 9% del ingreso per cápita en los últimos 10 años por los escasos crecimientos en términos reales que hemos tenido. Es decir, es un país extremadamente empobrecido. El riesgo país está acercándose a los 2.000 puntos básicos, lo cual nos excluye del acceso a los mercados normales de deuda y nos complica adicionalmente la atracción de inversiones. Recibimos una economía que no genera empleo formal ni adecuado, por lo cual se vuelve una gran semilla para la inseguridad y la violencia y una legislación laboral que fomenta la informalidad. Para el 2024 se nos vienen las siguientes complicaciones adicionales de ecuatorianos: el fin de la contribución patrimonial, la disminución adicional del ISD, la reversión en año completo de la reforma tributaria, y esto frente a necesidades emergentes como el fenómeno del niño, la crisis energética que estamos viviendo y crecientes costos para combatir la inseguridad. Con esta situación tan compleja, ecuatorianos, debemos emprender acciones prioritarias. Queremos asegurar recursos para fortalecer la seguridad, empleo y sobre todo la protección de los más vulnerables. Motivar que la sociedad en su conjunto haga esfuerzos adicionales para ayudarnos a atravesar esta dura situación económica, concientizándonos que no hay soluciones fáciles de ecuatorianos. Necesitamos el apoyo de todo el pueblo ecuatoriano y sobre todo de los más privilegiados. Estamos trabajando arduamente con los organismos multilaterales de crédito para asegurar mayor financiamiento emergente, actual y futuro. Nuestro compromiso desde el gobierno del presidente Noboa es trabajar en finanzas públicas sostenibles y un crecimiento con equidad. La situación es muy dura y el Ecuador está en su peor momento. Le pido a la sociedad civil, a la empresa privada y a cada uno de los ecuatorianos que creyeron en este proyecto que nos apoyen en este momento. Nuestra primera acción económica para sacar al Ecuador de la crisis será la Ley Económica Urgente para la Generación de Empleo. Y así enrumbaremos al Ecuador hacia un mejor futuro. ¿Dónde está la plata? ¿Qué pasó la plata?
la Asamblea Nacional tendrá que fiscalizar y Guillermo Lasso debe responder por este hecho. Hoy, al nuevo gobierno de Daniel Noboa y su equipo, a los demócratas nos toca trabajar para resolver estos graves problemas que el anterior gobierno ha dejado. Esperemos que ese sector de los odiadores se den cuenta de lo que ha ocurrido en el Ecuador. Que dejemos el odio y el fanatismo a un lado. Vamos a un debate de propuesta política, de ideas. Pero por Dios, ya dejemos el odio a un lado. El odio ha contribuido para la destrucción del país. Repito, hoy es el momento de dejar a un lado el odio y el fanatismo y vamos debatiendo propuestas, proyectos en beneficio de la gran mayoría de la población ecuatoriana. No importa que las ideas provengan de acá, de arriba, abajo. Lo importante es analizar, debatir diferentes ideas y propuestas para unificar en un solo gran proyecto nacional que permita resolver estos graves problemas. Las palabras de Ángel Tipantuña subrayan la importancia de aprender de la experiencia pasada y buscar soluciones en conjunto para los desafíos que enfrenta Ecuador. Su llamado a dejar de lado el odio y el fanatismo resuena en un momento en que la polarización política y social ha sido una constante en la vida del país. Al enfatizar la necesidad de debatir ideas y propuestas, Tipantuña apela a la responsabilidad de todos los actores políticos y conciudadanos en la construcción de un futuro más prometedor y equitativo. En resumen, la advertencia de Ángel Tipantuña sobre el gobierno de Guillermo Lasso en 2021 ha demostrado ser acertada en muchos aspectos y su llamado a la colaboración y al respeto mutuo es un recordatorio oportuno en tiempos de división. Para sacar adelante a Ecuador es imperativo que las diferencias políticas se superen en favor del bienestar de la nación. La invitación de Tipantuña a debatir ideas y propuestas sienta las bases para un diálogo constructivo que puede abrir camino a soluciones efectivas y al avance de la democracia en el país. Burla en el traspaso del quinto puente. Acusaciones del ministro de Obras Públicas. En una reciente intervención en el programa El Día a la Noche, conducido por el periodista Carlos Vera, el ministro de Obras Públicas, Roberto Luque, desató una ola de controversia con declaraciones sobre el traspaso de la competencia del quinto puente en Guayaquil. Según el ministro Luque, lo que parecía un traspaso de responsabilidades no fue más que una burla hacia los ciudadanos de Guayaquil. Una jugada política que dejó muchas preguntas sin responder en el gobierno de Guillermo Lasso. Es importante que la gente entienda las variables. Ahora vamos a lo otro. Si el gobierno anterior dejó trasladada la competencia al municipio de Guayaquil, ¿ustedes por qué simplemente no les dijeron, ok, se mantiene el traslado de la competencia, pero en estos términos? O la retiramos, pero ustedes van a ser parte de esto y simplemente se la arrebatan a Álvarez, Aquiles Álvarez, y él tiene la reacción que tuvo. ¿Usted ha leído el decreto? No. Se lo leo. Dele. La delegación de la competencia a la que se refiere este decreto ejecutivo se perfeccionará y ejecutará mediante la suscripción de un convenio de delegación, el mismo que se celebrará en el plazo máximo de un mes contado a partir de la entrada en vigencia de este decreto ejecutivo. Ah, se perfeccionará y completará, o sea... Fue una burla a los guayaquileños lo que le hizo el presidente Lasso. No dejaron trasladada la competencia, No, señor. sino ordenado que se haga. El último día de gobierno, el señor presidente saliente dispone al ministro entrante a hacer los trámites administrativos para delegar la competencia. ¿Puede leer otra vez eso, por favor? La delegación de la competencia a la que se refiere este decreto ejecutivo se perfeccionará y ejecutará mediante la suscripción de un convenio de delegación, el mismo que se celebrará en el plazo máximo de un mes contado a partir de la entrada en vigencia de este decreto ejecutivo. ¿Sabe qué? La otra pregunta yo no lo he leído, como le dije, pero Aquiles Álvarez evidentemente tampoco, pues. Él no puede haber firmado una burla y no puede asegurar que ustedes le quitaron una competencia que no se la había entregado. Mire, yo por último entiendo al alcalde Álvarez, porque sí es verdad que es un proyecto olvidado y yo sí esperaría de un alcalde guayaquileño que pida las competencias, porque es un proyecto necesario. Yo saludo esa decisión. Lo que pasa es que esta no es la manera de hacer esas cosas. Y eso yo se lo atribuyo al gobierno saliente. Él decía que esa tampoco es la manera de dirigirse a él o a Guayaquil, y dijo, Guayaquil
se acordará de esto. Esta mañana con Lenin Artieda hablaba de que por lo menos debían consultarles. ¿Por qué no le cogió el teléfono? Mira, por si acaso, Aquiles, no lo tomes a mal. Esto está mal hecho. Esto es una burla. No sé si te diste cuenta o no. No te han trasladado nada. Me han ordenado a mí que termine de perfeccionar y ejecutar este asunto. Vamos a seguir trabajando juntos. Pero la competencia no la vamos a entregar porque nosotros sabemos esto, podemos esto y tenemos la solvencia para eso. El problema, señor Vera, es que en el tema de las llamadas siempre hay un paso atrás. Cuando yo puse el tuit diciendo que era irresponsable de parte del gobierno entregar esto de aquí, también pudo haber venido una llamada a decirnos, oye, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Qué piensas hacer? ¿Podemos esperarnos? Etcétera. Entonces, el tema de la llamada es cierto, pero también él pudo haber llamado. O sea, no hay punto en eso de ahí. Ahora, quiero dejar claro, el alcalde ha dicho claramente que él no quiere peleas y nosotros tampoco, y no hemos peleado. Nosotros en ningún momento hemos respondido ni hemos reaccionado a nada de este tema. Usted me está preguntando ahorita y le estoy respondiendo, pero yo estoy de acuerdo con él, no tenemos que pelear por este tema y en el momento, porque ahorita estamos en el proceso de licitación, cuando venga el tema de el detalle del diseño, por dónde pasa, tendremos que coordinar no solo con Guayaquil, sino con Durán, Yaguachi y Naranjal, y la prefectura también. Aclarado. El ministro Luque señaló enfáticamente que el gobierno que fue liderado por el presidente Guillermo Lasso nunca realizó un traspaso efectivo a la competencia del quinto puente. En lugar de ello, mediante un decreto se dispuso que la administración del puente sea responsabilidad del siguiente régimen gubernamental sin asumir, escuchen bien, sin asumir ningún compromiso real. Esta acción, según Luque, representó una clara falta de transparencia y responsabilidad hacia los ciudadanos, especialmente hacia aquellos que viven en Guayaquil y que son directamente afectados por esta decisión. El ministro también criticó la falta de claridad en la gestión y financiamiento del proyecto, argumentando que estas acciones no solo eran irresponsables, sino que también constituían una forma de engaño hacia el sucesor de Lasso. Álvarez, dejándolo con una carga administrativa, y quien es hoy el alcalde de Guayaquil, está preocupado por esta situación. Una situación que se va más allá de las manos, pero que sin embargo, de acuerdo a sus declaraciones, va a seguir en esta lucha porque Guayaquil tenga su obra. Al alcalde Álvarez, porque sí es verdad que es un proyecto olvidado, y yo sí esperaría de un alcalde guayaquileño que pida las competencias, porque es un proyecto necesario. Yo saludo esa decisión. Lo que pasa es que esta no es la manera de hacer esas cosas. Y eso yo se lo atribuyo al gobierno saliente. Esta revelación ha causado un gran revuelo en el ámbito político y entre los habitantes de Guayaquil, quienes ahora se enfrentan a la incertidumbre sobre el futuro del quinto puente. La situación plantea serias preguntas sobre la transparencia y la responsabilidad en la gestión de proyectos de infraestructura a nivel nacional. Mientras el debate continúa, la mirada de la nación se centra en cómo el próximo gobierno manejará este complejo legado. El asesinato de Fernando Villavicencio, un destacado candidato político a la presidencia, ha marcado un punto de inflexión en el panorama político de la región, llevando a la derrota electoral a la revolución ciudadana. La asambleísta Mónica Salazar destacó la importancia de este evento trágico, señalando que fue una muerte la que finalmente catalizó como cambio en la opinión pública y el resultado electoral. En respuesta a este suceso, se ha establecido una comisión ocasional para la investigación de la muerte de Fernando Villavicencio. Lamentablemente estamos a punto de cumplir 4 meses ya de aquella muerte y las autoridades competentes, en especial la Fiscalía, no ha hecho nada por resolver uno de los crímenes de los últimos tiempos que ha conmocionado más a este Estado ecuatoriano. Porque el ecuatoriano común lo primero que sintió es, si un político, candidato presidencial, con el resguardo policial que tiene, con la seguridad privada que tiene, es tan fácil que le quiten la vida, que no será a un simple y común ecuatoriano sin protección.
Este equipo, compuesto por 7 miembros de diferentes bancadas, tiene la crucial tarea de investigar y esclarecer las circunstancias que rodearon el asesinato de Villavicencio. Este esfuerzo busca no solo justicia para un acto que ha conmocionado a la nación, sino que también restaurar la fe en el sistema político y judicial del país. Quiero, desde la bancada de la Revolución Ciudadana, alguien me dijo, no vamos a politizar este espacio, y estoy de acuerdo. Aquí no venimos a politizar, mucho menos la pérdida de una vida humana. Pero sí es importante que quede nuestra postura, porque nosotros también fuimos afectados indirectamente con este trágico hecho. Perdimos las elecciones que estábamos a punto de ganar. Y no lo vamos a politizar, sino que vamos a contribuir con todo nuestro contingente para que la nueva presidenta de esta comisión y toda la comisión en sí pueda hacer un trabajo que tal vez no lo ha podido hacer la Administración de Justicia porque no ha querido o porque no ha podido. Eso lo vamos a descubrir al paso del desarrollo de las sesiones. Le auguro éxitos y le doy mi voto a favor, compañera asambleísta. La creación de esta comisión refleja un compromiso serio por parte de los líderes políticos para abordar las preocupaciones y preguntas que este asesinato ha generado entre la ciudadanía. El trabajo de la comisión será arduo, dada la complejidad y las implicaciones del caso. Sin embargo, su éxito es fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en un momento en que la confianza pública en las instituciones está en juego. La investigación de la comisión ocasional no solo buscará respuestas, sino que también será un paso crucial hacia la sanación y la unidad nacional, mostrando que la justicia prevalece independientemente de las influencias políticas o el poder. En última instancia, el legado de Fernando Villavicencio y el futuro político de la nación pueden ser profundamente influenciados por los hallazgos y acciones de esta comisión. Y es que la Revolución Ciudadana quiere que se esclarezca de una vez por todas esto, porque acusaron a quienes son de ese movimiento político de haber sido los autores. Y hoy ellos están demostrando lo contrario. Están interesados en que salga a la luz la verdad, solo la verdad. La construcción del quinto puente en Guayaquil sigue siendo un tema candente que mantiene a la ciudad en vilo. En una reciente entrevista concedida a Ecoavisa, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, expresó su sorpresa ante el cambio de postura de la prefecta Marcela Guiñaga, quien antes abogaba porque la competencia sobre el puente fuera compartida. Este giro en la posición de Aguiñaga ha generado especulaciones y tensiones políticas en la región, lo que resalta la importancia de este tema en la agenda local. Y no le eludí, pero en una entrevista aquí en Ecoavisa que le hicieron, ella respaldó la decisión del presidente y me llama la atención porque como al final de la campaña estuvo conmigo, ella me insistía en que pidamos la competencia del quinto puente, ella sugería que la hagamos en conjunto y hoy respalda que nos quiten la competencia en vez de sumarse. Yo en el Salón Amarillo, lo primero que hice en mi intervención fue invitar a los GATS, invitar a la Prefectura del Guayas para que se sume a este gran proyecto y yo soy guayaquileño y tengo un olfato especial y sé por dónde pueden venir las cosas. ¿Por dónde pueden venir? Yo creo que ella quiere tener un alejamiento del ERC marcado y buscar una cercanía directa con el actual presidente y está en su derecho. El alcalde Aquiles Álvarez no dudó en señalar que el cambio de posición de Marcela Guiñaga podría estar relacionado con el intento de distanciarse de la Revolución Ciudadana y acercarse al presidente Daniel Noboa. Esta observación destaca las dinámicas políticas en juego y sugiere que la construcción del quinto puente se ha convertido en el asunto que va más allá de las necesidades de la ciudad
involucrando estrategias y alianzas políticas que impactarán en el futuro de Guayaquil y su desarrollo. Contento de estar aquí con la señora prefecta y tener nuestra primera reunión de trabajo. Hay muchas cosas que el gobierno central quisiera y debería hacer con la prefectura en temas viales, temas también los complejos habitacionales, planes de vivienda y pues también la coordinación del quinto puente, que fue una promesa de campaña y nosotros, es nuestro deber, nuestro deber ante los guayacenses, los guayaquileños y pues todo el país, lograr finalmente ejecutar esta obra que ha sido atrasada por tanto tiempo. Siempre tendrán nuestro apoyo, nuestra cooperación de parte del gobierno central. Hay algunas cosas que nosotros ya hemos avanzado en estos días con multilaterales, con diferentes organismos, que son dineros atados a una obra específica o a un tipo de proyecto específico, el cual parte de eso pues se va a usar para Guayas. Hay mucho dinero retenido entre la CAF, entre otros organismos, con su ayuda, con su apoyo, con la coordinación entre el gobierno central y la prefectura. Creo que algunos de esos proyectos los vamos a poder ejecutar de una manera rápida y eficiente. Para mí es fundamental que ayudemos a la provincia del Guayas, que en ciertas zonas, especialmente en zonas rurales y en cantones fuera de Guayaquil, hay muchísima violencia. Parte de la reducción de violencia no solo va a ser con acción de las Fuerzas Armadas y de la Policía o de inteligencia, sino también con generación de empleo y con asistencia social. Traemos aquí la información de los trazos de la red vial que se usa para el ingreso de la carga pesada en la provincia y por supuesto la coordinación que hay que tener entre la prefectura, los cantones de Guayaquil, Durán y Naranjal para hacer los nuevos trazos que conectarían este puente, que sin duda alguna es indispensable, más allá de quien lo haga, es el beneficio que trae para los guayacenses y para los guayaquileños. En resumen, la reunión entre el presidente Daniel Noboa y la prefecta Marcela Guiñaga para discutir los detalles del proyecto del quinto puente subraya la importancia estratégica de esta infraestructura. La retirada de la competencia sobre el puente a la alcaldía de Guayaquil en días anteriores ha aumentado la incertidumbre en torno al proyecto. El desafío ahora radica en encontrar un enfoque que priorice el beneficio de los ciudadanos por encima de las consideraciones políticas y garantice que la construcción del quinto puente avance de manera efectiva y beneficiosa para la comunidad de Guayaquil. Asamblea de Ecuador acusa a expresidente Lasso de responsabilidad política en caso de peculado. En un giro sorpresivo de los acontecimientos políticos en Ecuador, la Asamblea Nacional en su sesión de 2003 ha adoptado una resolución acusando al expresidente Guillermo Lasso de tener responsabilidad política en un caso de peculado. Esta decisión, impulsada por la primera vicepresidenta del Parlamento, Viviana Veloz, pone en el centro de la controversia un contrato suscrito entre el Estado y las empresas Amazona Tankers y Flopec. El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió que el expresidente Guillermo Lasso tiene responsabilidad política de la infracción de peculado con un contrato con Amazon Tankers y Flopec. La resolución fue expuesta por la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz. Un proyecto de resolución en contra del expresidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, por su responsabilidad política que está determinada en infracción constitucional establecida en el artículo 129, numeral 2. En el documento además establece acusar a Lasso de utilizar la muerte cruzada para eludir su responsabilidad, mientras el proceso de enjuiciamiento político seguía su curso en la Asamblea Nacional.
La legisladora Carmen Tiupul señaló que se deja claro un precedente sobre la gestión del ex jefe de Estado. Que no va a quedar en la impunidad todo lo que ha hecho y el abandono total que ha tenido a la patria. El tema de trabajo, seguridad, educación, salud ha sido totalmente abandonado y por eso hemos dicho un sí a que sea sancionado políticamente y ya posterior a eso las entidades que correspondan al tema legal harán toda su investigación. Nosotros hemos dicho que no podemos permitir que un ciudadano que tenía toda la responsabilidad de llevar adelante a su patria, a nuestra patria, pues ha sido totalmente irresponsable y ha estado también con toda esta investigación acusado por peculado. Así, con la presente resolución adoptada, el Pleno de la Asamblea Nacional enviará el documento a la Fiscalía y a la Contraloría para que siga su curso. Previo a esta resolución adoptada, hubo debate. Los legisladores coincidieron que hay pruebas suficientes en el caso. Todo parte precisamente de un contrato que se firmó en el 2020 entre Flopec y Amazonas Tanker. Pero sí es importante conocer que inició con un examen de Contraloría que determinó una pérdida para el pueblo ecuatoriano de $6 millones de perjuicio, precisamente porque ese contrato nunca hubo un informe. Así también llamaron a fiscalizar la gestión de Guillermo Lasso mientras gobernaba sin la Asamblea. Fiscalizar, los mandó para gobernar solito y para hacer lo que hizo con ENCO y para hacer lo que hizo con los ministerios y lo que sigue haciendo con varios de las instituciones que todavía no pueden estar en el control del Estado. Tras la resolución adoptada, la sesión fue suspendida. La acusación se fundamenta en la presunta utilización indebida de recursos públicos, lo cual se enmarca dentro del delito de peculado. La asamblea, liderada por Viviana Veloso, expuso detalladamente cómo el contrato en cuestión podría haber beneficiado ilícitamente a terceros, comprometiendo la integridad fiscal del país. Que no va a quedar en la impunidad todo lo que ha hecho y el abandono total que ha tenido a la patria. El tema de trabajo, seguridad, educación, salud ha sido totalmente abandonado y por eso hemos dicho un sí a que sea sancionado políticamente y ya posterior a eso las entidades que correspondan al tema legal harán toda su investigación. Nosotros hemos dicho que no podemos permitir que un ciudadano que tenía toda la responsabilidad de llevar adelante a su patria, a nuestra patria, pues ha sido totalmente irresponsable y ha estado también con toda esta investigación acusado por peculado. El caso toma un giro más dramático con la alegación de que el expresidente Lasso utilizó la figura de la muerte cruzada, un mecanismo constitucional que permite la disolución de la Asamblea y la convocatoria a nuevas elecciones como una estrategia para evadir su posible destitución frente a estas acusaciones. Esta maniobra, según los miembros de la Asamblea, constituirá un abuso de poder y una elusión de responsabilidades. En resumen, este escenario plantea un precedente significativo en la política ecuatoriana, donde la responsabilidad política y legal de los altos cargos está cada vez más en el foco del debate público. A medida que avanza la investigación, el país se encuentra en la espera de más detalles y posibles repercusiones legales que puedan surgir de estas acusaciones. La situación de Guillermo Lasso y las implicaciones para el futuro político de Ecuador permanecen por ahora en una encrucijada de incertidumbre y expectativa. Y aparentemente es confirmado el plagio en tesis de Diana Salazar. El veredicto de académicos internacionales así lo determinan, pero es una situación que tenga incidencias legales. En una noticia que sacude el ámbito académico y legal de Ecuador, se ha confirmado que Diana Salazar, una figura prominente en el país, fiscal general del Estado, cometió plagio en su tesis de grado. Este contundente hallazgo fue revelado por un grupo de académicos extranjeros de habla hispana reconocidos mundialmente, cuyo análisis detallado ha puesto en jaque a la credibilidad académica de Salazar. La revelación fue difundida a través de un video de Priscilla Schettini y Acción Jurídica Popular, desatando una ola de reacciones a nivel nacional e internacional. Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos del 28 de junio a nivel internacional convocan y anuncian que 3 académicos internacionales revisarían la tesis, el libro y el artículo científico de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Los juristas designados para la Veeduría Internacional Transparencia Académica
son los siguientes. El doctor Juan Carlos Carbonell Mathieu es profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, es un referente del derecho penal español y en América Latina. Además es miembro del Consejo de Redacción de diversas revistas académicas e indexadas de alto prestigio y también de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Otro de los docentes que revisaron la tesis es Marco Aparicio Vilgemi, quien es doctor de Derecho Público y profesor agregado Serra Hunter de Derecho Constitucional en la Universidad de Girona. Es coordinador del Programa Interuniversitario de Doctorado en Derecho, Economía, Empresa. Es director de la Cátedra Internacional UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible. Es presidente del Observatorio DESC y miembro de la Junta del Instituto Catalán Internacional para la Paz. Y también está el docente Fernando Flores Jiménez, quien es director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, es doctor de Derecho Constitucional y profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, tiene amplia experiencia como docente e investigador y por otro lado ha ocupado diversos cargos de gestión en la Administración Pública de España. La Comisión de Expertos Internacionales ha concluido que sí hay plagio. Ojo, debemos tener en cuenta que no se trata de una comisión cualquiera. Se trata de los mejores pensadores de derecho y de derecho penal en el mundo de habla hispana. Entonces ya no podemos rechazar simplemente lo que han dicho sobre la tesis y sobre el artículo de la fiscal general. ¿Qué concluye esta comisión de expertos? Concluye en primer lugar que sí hay plagio, como he dicho, pero que además se cometen varios tipos de plagio, tanto en la tesis como en el artículo científico. El primer tipo de plagio es precisamente que existen páginas enteras, párrafos enteros, sin ninguna referencia al pie de página y tampoco sin comillas. Es decir, se hace pasar por propias las ideas de otros sin referirlas. También dice que hay otros tipos de plagio, como por ejemplo la falsa paráfrasis, en las que solo se cambia una o dos palabras del texto original para hacer pasar el texto que consta en la tesis o en el artículo como propio. Y en tercer lugar está el plagio, que se verifica cuando no hay comillas en los textos que se utilizan, aunque hay referencia al pie de página. ¿Por qué este último caso es un plagio? Porque es imposible determinar qué ha sido producido por la autora y qué es de la fuente original. Esto no se trata de un caso aislado. Se ve en muchísimos párrafos y en muchísimas páginas de la tesis y también del artículo académico. Por eso son plagio. Este es el libro que fue presentado por Diana Salazar en el concurso para Fiscal General del Estado, el cual obtuvo la nota máxima. Veeduría Internacional determinó que el libro tiene una carencia de calidad tanto en lo formal como en lo sustantivo, que lleva a considerar el texto que lo compone como de entidad insuficiente para ser considerado como merecedor de una publicación seria. Es extremadamente superficial y sin aportación alguna a la sociedad. Esto constituye una vergüenza a la academia y a la justicia. Son 7 las recomendaciones que nos dan los veedores académicos internacionales. Entre las principales está el número 5, que dice: de esos hechos que constituyan plagio, el principal responsable es el autor, pero cabe también reprochar de su no detección al tutor o director. También si los hay, y en menor medida a los tribunales y comisiones que hayan conocido de trabajos plagiados. El punto número 6. Una vez detectado un plagio, es menester adoptar las sanciones correspondientes, tanto en el plagio académico como en su caso político, administrativo o judicial, en un sentido amplio, lo que incluirá al Ministerio Fiscal. El análisis realizado por los expertos internacionales concluyó que partes significativas de la tesis de Salazar fueron copiadas de otras fuentes sin el debido crédito o reconocimiento. Este acto de plagio no solo viola los estándares éticos y académicos, sino que también cuestiona la integridad de Salazar como profesional. El video publicado en las redes sociales por Priscila Schettini y Acción Jurídica Popular detalla los fragmentos plagiados y compara las fuentes originales con la tesis de Salazar, mostrando coincidencias textuales claras y contundentes. Este descubrimiento ha provocado un debate
sobre la rigurosidad y la ética en el ámbito académico, así como sobre las consecuencias que debería enfrentar Salazar por este acto. Después de presentar la denuncia de plagio, la señora Fiscal General del Estado, el 24 de julio he sido notificada junto a 9 compañeros de Acción Jurídica Popular por delitos de odio. Quiere decir que la señora Fiscal, en vez de desvirtuar la denuncia de odio, lo que ha dicho es que por estas denuncias en redes sociales la han atacado y que eso es culpa de Acción Jurídica Popular y que por eso nos ha denunciado. Queremos dejar en claro a la ciudadanía que la Fiscal General del Estado está mal utilizando la institución para perseguir a nuestros compañeros de Acción Jurídica Popular. Este escándalo de plagio pone en relieve la importancia de la integridad académica y profesional, no solo en Ecuador, sino en el contexto global. Mientras las instituciones educativas y autoridades pertinentes evalúan los pasos a seguir, la comunidad académica y el público en general aguardan las repercusiones de este caso y que podría tener en la carrera y reputación de Diana Salazar. La situación sigue en desarrollo y muchos esperan que este caso sirva como un recordatorio crucial sobre la importancia de mantener altos estándares éticos en todos los campos profesionales. También dice que hay otros tipos de plagio, como por ejemplo la falsa paráfrasis, en las que solo se cambia una o dos palabras del texto original para hacer pasar el texto que consta en la tesis o en el artículo como propio. Y en tercer lugar está el plagio, que se verifica cuando no hay comillas en los textos que se utilizan, aunque hay referencia al pie de página. ¿Por qué este último caso es un plagio? Porque es imposible determinar qué ha sido producido por la autora y qué es de la fuente original. En una declaración contundente desde la Asamblea Nacional del Ecuador, la legisladora Mónica Palacios ha enviado un claro mensaje a la fiscal Diana Salazar. En medio de crecientes controversias y debates sobre la actuación de Salazar en su cargo, Palacios ha enfatizado que ningún funcionario público es intocable y que, en última instancia, todos deben rendir cuentas por sus acciones y omisiones. Este pronunciamiento resalta la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública. Estas fueron las declaraciones de la señora fiscal Diana Salazar. Señora fiscal Diana Salazar, nadie la ha querido controlar. Usted trató de controlar al juez Rivera, así como lo hizo con la jueza Camacho, para perseguir políticamente a sus adversarios, con el famoso caso Bochornos, en el cual fue sentenciado el señor Rafael Correa por influjo. Como usted lo dijo, señora fiscal, no hay personas intocables. Desde la Asamblea le recordamos, señora fiscal, que no hay funcionario público intocable. Usted tiene que responderle al pueblo ecuatoriano sobre sus acciones y omisiones. Y vamos a estar vigilantes desde aquí, desde su casa, la Asamblea Nacional. La declaración de Mónica Palacios subraya la necesidad de un sistema de justicia equitativo y justo en Ecuador. A medida que aumentan las críticas y cuestionamientos sobre la labor de la fiscal Diana Salazar, se plantea la pregunta de si su desempeño ha estado a la altura de las expectativas de la sociedad y si ha cumplido con su deber de manera imparcial. En este contexto, Palacios recuerda a todos los funcionarios públicos, incluyendo a la fiscal, que deben estar preparados para rendir cuentas y enfrentar las consecuencias de sus acciones y decisiones. En resumen, la declaración de Mónica Palacios desde la Asamblea Nacional refleja el compromiso de garantizar la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio de cargos públicos en el Ecuador. Esta afirmación resalta la importancia de la supervisión en el escrutinio público para asegurar que los funcionarios desempeñen sus roles con integridad en beneficio de la sociedad. En última instancia, queda por verse cómo se desarrollarán
los acontecimientos en torno a la fiscal Diana Salazar y si se llevará a cabo una rendición de cuentas adecuada en el futuro. Esperemos ver qué pasa. Abogado Juan Ospina revela extorsión en caso de Soledad Padilla y Jorge Glass. En una vuelta sorprendente en el caso que involucra a Soledad Padilla y Jorge Glass, el abogado Juan Francisco Ospina, quien anteriormente defendió a Padilla y luego fue objeto de sus denuncias, ha salido a la luz con declaraciones explosivas en un video. Ospina revela detalles impactantes sobre las intenciones financieras de su ex cliente y Ferdinand Álvarez en su disputa contra Glass, alegando un intento de extorsión por una suma considerable de dinero. En el despacho profesional, en donde nos encontramos ahora, se presentaron la señora Soledad Padilla y el señor Ferdinand Álvarez, a quienes dejo expresa constancia que no los conocía. Jamás tuve relación alguna, pero se presentaron en mi despacho. Procedieron a comentarme el problema en el que estaban legalmente metidos. ¿Cuál era el problema? Lo que todos conocemos. Supuestamente había una intimidación, habían 1000 cosas que respecto a la señora Padilla se estaban realizando por parte de quien ahora está denunciado. ¿Qué pasó además? Me supieron entregar a mí, como abogado, varios audios que en ese momento no supe que habían sido grabados con intención y sin autorización de la contraparte para su validez jurídica. Revisé los audios y entendí como abogado que había una estrategia jurídica que ejecutar. Pasé entonces a preguntar cuál es la aspiración, qué es lo que quieren. ¿Quieren denunciar? ¿Quieren proseguir? ¿O quieren realmente mejor entrar a través de un mecanismo alternativo de solución de conflictos legal, como es una mediación, por ejemplo, a conversar y llegar a un acuerdo? La aspiración de ellos, en principio, fue de $500,000. Luego bajaron a 350,000. La aspiración. Y con esto no quiero decir que la contraparte aceptó bajo ningún concepto. Y tampoco estoy hablando de delito alguno. Era una conversación. Y una cosa, todo lo que yo estoy afirmando acá, en unidad de acto en este momento, se está presentando en la Fiscalía General del Estado. ¿Y a qué me refiero? A videos autorizados que prueban que estuvieron en esta oficina Soledad Padilla, Ferdinand Álvarez, con sus aspiraciones, con la autorización para difundir ciertas cosas a ciertas personas. Me refiero a los audios específicamente. Yo no soy quien para difundir a nadie. Y por eso vengo ahora acá. Según Ospina, Padilla y Álvarez inicialmente aspiraban a obtener $500,000 de Glass, pero posteriormente redujeron su demanda a $300,000. Estas cifras mencionadas por el abogado en una reciente declaración en un video que circula en la red sugieren un claro intento de extorsión. Ospina, además, afirma tener autorización para difundir audios que respaldarían sus alegaciones, lo que podría agregar una nueva dimensión al caso y potencialmente cambiar el curso de la investigación. La revelación de estos detalles pone en duda la credibilidad de las acusaciones previamente hechas por Padilla contra Glass y plantea preguntas sobre las verdaderas intenciones detrás de su denuncia. La situación genera controversia no solo sobre el caso en cuestión, sino también sobre las prácticas legales y éticas dentro del sistema judicial ecuatoriano. Este giro inesperado en el caso entre Soledad Padilla y Ferdinand Álvarez y Jorge Glass, con la intervención del abogado Juan Francisco Ospina, promete avivar el debate público sobre la ética y la legalidad en litigios de alto perfil. Mientras la sociedad ecuatoriana espera más revelaciones y la posible publicación de los audios mencionados por Ospina, este caso subraya la complejidad de las batallas legales y la importancia de la transparencia en el proceso judicial. La atención ahora se centra en cómo estas nuevas informaciones influirán en la percepción pública y en los próximos pasos legales
en este controvertido caso. Crisis energética en Ecuador. Ministra de Energía comparecerá ante Comisión de Fiscalización. Este lunes 4 de diciembre, en un contexto de creciente preocupación, la ministra de Energía de Ecuador, Andrea Arrobo, se presentará ante la Comisión de Fiscalización. La convocatoria anunciada por la presidenta de la Comisión, Pamela Aguirre, responde a la necesidad urgente de abordar la crisis energética que aflige al país. Esta situación crítica, marcada por constantes apagones, ha generado una ola de incertidumbre entre los ciudadanos ecuatorianos. La semana pasada, desde el lunes, vamos a empezar a recibir a los comparecientes del sector público. Por ejemplo, va a estar la nueva ministra de Energía, quien le contará al país cuál es la situación actual del sector eléctrico. Necesitamos saber hasta cuándo estarán los apagones, si es que tienen fecha de caducidad o no, si es que hay algún plan de contingencia, cuál es el costo de la energía eléctrica a Colombia, cuál es el costo de la energía eléctrica en Ecuador, cuánto nos cuesta a nosotros generar versus cuánto nos cuesta a nosotros comprar, cuáles son los proyectos hidroeléctricos que están generando mayor cantidad de energía. Tenemos conocimiento por los medios de comunicación que es Coca-Cola Sinclair, sin embargo necesitamos que los directivos nos indiquen que sí es Coca-Cola Sinclair y cuánto va generando diariamente, semanalmente, mensualmente y cuánto tiempo va a sostener eso, el consumo de energía. Por otro lado, también vamos a convocar a los directivos de CENEL. Necesitamos saber qué es lo que ha pasado en cada una de las unidades. Se llaman unidades donde se incluyen proyectos hidroeléctricos. Por ejemplo, la unidad donde está Toachi Pilatón. ¿Por qué Toachi Pilatón no se terminó de construir cuando ya estaba bastante avanzado? ¿Qué sucedió con Coca-Cola Sinclair? ¿Por qué quedó paralizada su construcción? Tal vez ahora ya no tendríamos solo el 28% de energía, sino un 50-60% de energía. ¿Qué pasó con los otros proyectos que también iniciaron y no se construyeron? Hay un plan maestro de electricidad que es la base de lo que tiene que hacer el sector eléctrico. La crisis actual encuentra sus raíces en las administraciones de los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso, quienes son señalados por la falta de mantenimiento adecuado en las infraestructuras hidroeléctricas del país. Este descuido ha llevado a una disminución significativa en la capacidad de generación de energía, provocando cortes frecuentes en el suministro eléctrico. Los apagones no solo han afectado la vida cotidiana de los ecuatorianos, sino que también han impactado negativamente en sectores claves como la industria y el comercio, exacerbando los desafíos económicos en un país ya golpeado por la pandemia. La comparecencia de la ministra de Energía ante la Comisión de Fiscalización es vista como un paso crucial para esclarecer la situación y delinear las medidas que el gobierno actualmente pretende implementar. Es que la solución de la crisis es muy difícil. Se espera que durante esta sesión la ministra brinde detalles sobre los planes de emergencia y las estrategias a largo plazo para la recuperación y fortalecimiento del sistema energético nacional. En conclusión, la crisis energética en Ecuador es un recordatorio de la importancia de un mantenimiento adecuado y de inversiones sostenibles en infraestructura crítica. Mientras la nación espera respuestas concretas y soluciones efectivas de parte de sus líderes, la comparecencia de la ministra de Energía se perfila como un momento decisivo en la búsqueda de una solución a esta problemática que afecta a millones de ecuatorianos. La expectativa está puesta en obtener claridad sobre la duración de los apagones y en asegurar un futuro energético más estable y confiable para Ecuador, como lo fue en los 10 años de la Revolución Ciudadana. En una reciente entrevista concedida a Telesur, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa ha generado un gran revuelo al abordar temas cruciales de la política ecuatoriana. Entre los temas destacados se encuentra el juicio político a Diana Salazar,
así como su afirmación de que cuentan con las firmas necesarias para llevar a cabo dicho proceso. Además, Correa expresó su preocupación por los esfuerzos para evitar el juicio político a través de diversos medios. Estas declaraciones prometen desencadenar un intenso debate en la esfera política ecuatoriana. Bueno, Ecuador le llamaban el jaguar de América Latina y Europa, era ejemplo para Latinoamérica y el mundo. Por darte solo un caso, ¿no? Un programa. Nuestro programa de becas es el más grande de América Latina y el segundo más grande del mundo en proporción al PIB, de becas para estudiantes de posgrado. Yo no he visto destrucción tan rápida, profunda de un país en época de paz, sin bloqueo, como la de Ecuador. Y eso fue por la traición de Lenín Moreno, el odio, la persecución y la ineptitud y corrupción, pero sobre todo el odio político. Y para marcar el contraste, ¿no? Yo dejé al país como el segundo más seguro de América Latina, con 5.8 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. La proyección nos dice que vamos a llegar a 39 por cada 100.000 habitantes y vamos a estar entre los países más violentos del mundo. A ese nivel es la destrucción. Yo dejé al país, lo tomé con cortes de luz, insuficiencia energética, lo dejé como exportador de energía, vendiendo energía a Colombia y Perú, iluminando en las fronteras a nuestros vecinos, una de las 5 matrices más estables y más amigables con el medio ambiente, una de las 5 matrices eléctricas del mundo, las mejores del mundo, y hoy volvieron los cortes de luz y volvemos a importar energía. El PIB por habitante está a niveles del 2011, volvió la desigualdad, volvió la pobreza, volvió la migración. En mi gobierno el flujo migratorio se revirtió, la gente empezó a volver a su patria. Y todo, en medio de todo esto, la banca, y el presidente anterior era banquero, está rompiendo récord histórico, pero histórico de lejos, en utilidades. Lo inaudito se ha normalizado, es inaudito esto y se ha normalizado. Es algo escandaloso. Lazo fracasó totalmente por corrupto, por inepto, por odiador, tuvo que anticipar elecciones, eso lo permite la Constitución, íbamos a ganar esas elecciones, asesinar a un candidato, nos culparon, bueno, ganó este muchacho Daniel Noboa, y la situación del país es tan grave que todos tenemos que unir el hombro. Es como nos enfrentamos a un chantaje, ¿ya? Sí, son los problemas causados por ellos, por sus modelos, por sus intereses, pero está sufriendo nuestra gente. Y tenemos que entonces someternos a sus soluciones dentro de lo posible, porque tampoco podemos permitir todo. Por eso dimos el apoyo legislativo, que dicho sea de paso seríamos mayoría absoluta si no hubieran cambiado la ley, para atomizar la Asamblea e impedirnos tener mayoría por nosotros mismos, solos. Entonces, pero con todo derecho, porque no tenemos que pedirle permiso a nadie, se necesitan 1/3, me parece, las firmas, o 25%, no recuerdo, sería, sí, 1/3 sería. Entonces tenemos las firmas para un juicio político contra la fiscal, que una de las grandes culpables de lo que está pasando en el país. ¿Por qué el juicio? Por la violencia. Se ha dedicado a perseguir políticamente, a perseguirme a mí, a perseguir a los correístas, y no ha capturado una sola red criminal, y el país se desangra. Te di las estadísticas de la violencia. Mucha de esa violencia está relacionada con el crimen organizado y no ha hecho absolutamente nada. El mayor caso de la historia de narcopolítica del país, el caso de León de Troya, donde está implicado Lazo, por eso anticipó elecciones, porque se lo estaba jugando políticamente en la Asamblea por ese caso, lo ordenó archivar Diana Salazar. Es decir, tiene sus manos manchadas de sangre, es cómplice de lo que ha pasado. Y por último, si estamos mintiendo, ¿qué mejor palestra para demostrar que estamos mintiendo y que ella es la inocente, la honesta, que un juicio político? Pero tratan de evitar por todos los medios el juicio político porque saben que los corruptos siempre fueron ellos. Rafael Correa, figura icónica en la política ecuatoriana, ha elevado la tensión política al enfocarse en el juicio político a la fiscal Diana Salazar. Durante la entrevista con Telesur, Correa destacó la importancia de este proceso y anunció con confianza que cuentan con las firmas necesarias para llevar a cabo el juicio político. Sus palabras han reavivado la discusión sobre la independencia del Poder Judicial y las implicaciones políticas de este proceso. Asimismo, Correa expresó su preocupación por los esfuerzos para evitar el juicio político, insinuando que se están utilizando diversos medios y estrategias para proteger a Diana Salazar. Estos comentarios resaltan la polarización en la política ecuatoriana y sugieren que el enfrentamiento político continuará siendo una característica prominente en el panorama de nuestro país. En resumen, la entrevista de Rafael Correa para Telesur deja claro que la política ecuatoriana sigue siendo un campo de tensiones y confrontaciones. El enfoque en el juicio político a la fiscal Diana Salazar y las afirmaciones de que tienen las firmas necesarias para llevarlo a cabo ponen de manifiesto las divisiones y luchas de poder en el país. Además,
Las preocupaciones expresadas por Correa sobre la posible evitación del juicio político resaltan la necesidad de una reflexión profunda sobre la independencia y la transparencia del sistema judicial en Ecuador. Mientras tanto, las acusaciones de Correa contra el presidente Lasso como corrupto y odiador añaden un elemento adicional de confrontación en el ámbito político ecuatoriano, lo que promete mantener el escenario político tenso y en constante evolución. Y atención, Henry Cucalón critica la postura del gobierno de Noboa frente a la situación fiscal. En una franca y directa intervención, el exministro de Gobierno Henry Cucalón ha lanzado una crítica contundente hacia la administración actual del presidente Noboa. Tras el anuncio del gobierno sobre la herencia de 184 millones en la caja fiscal, Cucalón instó a dejar de lado las quejas y enfocarse en el trabajo por delante. Sus palabras no solo reflejan una postura desafiante, sino que también iluminan la recurrente dinámica de acusaciones y defensas en la política ecuatoriana. Sin olvidar que ellos siempre se quejaron de Correa y de Moreno. Es decir, ¿quién los entiende? Que están un poco sorprendidos por el tema de la caja fiscal. Más allá que no estamos en un concurso de aritmética, etcétera, se sorprenden porque hay 166 millones. 184. 184. Bueno, el gobierno de Lasso lo recibió en 65. Y así siempre ha sido. Hay otros gobiernos que lo recibieron en 0, ¿no? Entonces, hay que dejar de llorar y ponerse a trabajar. Siempre ha sido así. Y yo no estoy para hacer un concurso que si lo recibí más, lo recibí menos. Ustedes están todas las cifras del Banco Central, el tema del déficit. Ahora resulta ser que todo el mundo se sorprende que hay déficit, sí. Menos que el que se recibe, pero siempre hay déficit. Ojalá en el mundo real, en el paraíso, cuando todo estemos, pues, en el cielo debe ser déficit cero. Pero señores, los países tienen problemas, había que enfrentar varios fenómenos este año y la meta no se pudo alcanzar. Y aún así es menor de la que se recibió, que fue 7.7. No es excusa, señores, yo no estoy aquí para esconder. Ha habido muchísimos errores, creo que los aciertos los superan, pero ya es momento, yo entiendo, la galería necesita un poco de cosas para animarla, pero ya sabían en lo que se metían, una situación compleja y difícil, pero juntos podemos sacarla adelante. Cucalón, recordando la situación cuando Guillermo Lasso asumió el poder con solo 65 millones de dólares en la caja fiscal, señaló que la tendencia de los gobiernos de quejarse de sus predecesores no es nueva. Subrayó que independientemente de la situación económica heredada, es responsabilidad del gobierno en turno trabajar para mejorar las condiciones del país. Además, el exministro no dudó en criticar la gestión de los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, acusándolos de dejar quebrado a Ecuador. Esta declaración apunta hacia una narrativa mayor de victimización y mediocridad que, según Cucalón, ha vuelto a permear entre los ciudadanos y los liderazgos políticos actuales. En resumen, las palabras de Henry Cucalón resuenan como un llamado a la acción y responsabilidad en la esfera política de Ecuador. Mientras el gobierno de Noboa enfrenta el desafío de manejar una situación fiscal compleja, la opinión de Cucalón refleja un sentimiento de urgencia y la necesidad de superar las disputas partidistas. Este panorama plantea una interrogante crítica sobre cómo los líderes actuales manejan los desafíos económicos y políticos heredados, sin caer en el ciclo de culpas y excusas que ha caracterizado a muchas administraciones anteriores, incluida a la que se perteneció Henry Cucalón. La respuesta a esta pregunta podría definir el rumbo del Ecuador en los próximos años. El complejo escenario de la justicia y el crimen organizado en Ecuador emerge una figura clave, Pedro Granja, un respetado abogado, penalista y constitucionalista. En una reciente entrevista con Ecuador en Directo, Granja profundiza en la problemática de la tabla de umbrales, una medida legal que podría conducir a un grave hacinamiento carcelario. Además, arroja luz sobre la operación mafiosa en Ecuador y el nacimiento del llamativo caso León de Troya. ¿Sabe dónde están los traficantes?
y esto no se lo dice la derecha ecuatoriana, en los puertos, si nosotros tenemos un montón de puertos privados, ¿ya? En esos puertos no hay escáner. Durante todo el gobierno de Lasso se dañaron los escáneres, no compraron ningún otro, ¿ya? Le voy a decir algo muy fuerte, mi querida Carla, mi querido Jaime, ¿ok? Esto es una primicia. Esto no se lo dice en ningún programa de televisión del Ecuador abierta. Mire, año 2016 llega una pareja de chilenos a Guayaquil, abril del 2016. Se trasladan a un hotel en Guayaquil, en el sur de la ciudad, y allí compran 5 kilos puros de heroína, de tecata, de caballo. 5 kilos. Pasan el control migratorio, llegan a Miami, se trasladan a Estados Unidos, venden 2,5 kilos a un pusher, a un dealer, a un brujo, que resultó ser un agente encubierto de la DEA. Los capturan, hubo que darles una cachetada para que hablen, otra para que se callen, los vamos a meter 80 años preso a ti y a tu mujer, y empezaron a hablar. Votaron un nombre, empezaron las escuchas, y ahí nace el caso León de Troya. Escúcheme un ratito, hay documentos de la DEA, ¿ya? Interviene inmediatamente Scotland Yard, ¿ok? Y le dice, oye, estos están también traficando drogas para acá, para Europa, nosotros también queremos meter plata para meter a nuestros agentes para las escuchas. Empiezan las escuchas, ¿ya? Y ahí lo empiezan a escuchar algunas personas muy cercanas al gobierno de Guillermo Lasso, ¿ya? Es un caso grandote en el que me parece que también estaba involucrada la Policía Montada de Canadá. No lo puedo decir con total exactitud, pero habían al menos 3 agencias internacionales de drogas en el tema. O sea que el gobierno de Lasso fue permisivo con todo esto, ¿tenía conocimiento? No lo sé, lo que es un hecho es que habían 3 agencias internacionales antidrogas que estaban en escuchas, estaban en un gran programa de investigación en el Ecuador, ¿ok? Detrás de grandes peces, y ciertos señores fueron corriendo a Carondelet a decirle, mira, te están investigando. Otros sacaron la noticia, hicieron el escándalo y terminaron dañando una investigación que duró más de 7 años para poder darle duro al narcotráfico real. Porque usted cree que estos sucios, o sea, con la cabeza. Panzones con esos calzoncillos todo con marcas. Granja no se anduvo con rodeos al afirmar que los verdaderos traficantes de drogas se esconden en los puertos, lejos del alcance de la ley. Esta afirmación cobra relevancia al considerar el caso León de Troya, un episodio que comenzó con una investigación de la DEA y que puso en el centro de atención a una pareja de chilenos arrestados en Miami en 2017, Juan Pozo y Patricia Díaz, vinculados a una red de tráfico de drogas con origen en Ecuador. Fueron condenados en 2018 tras transportar 5 kilos de heroína. El hilo conductor de esta trama es Víctor Ramón L., identificado como el líder de la organización delictiva y figura central en la investigación antinarcóticos, León de Troya. El escándalo político y mediático desatado por la implicación del cuñado del entonces presidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera, en el caso, desembocó en la caída de Lasso tras 900 días en el poder. La Fiscalía, reabriendo la investigación bajo el nombre Caso Encuentro, cambió el enfoque de narcotráfico a delincuencia organizada, insinuando así un posible boicot del gobierno de Lasso a uno de los casos antinarcóticos más emblemáticos del país. En conclusión, la entrevista de Pedro Granja revela un entramado de crimen, política y justicia que aún sigue escribiéndose. Mientras el caso Encuentro continúa su curso, la sociedad ecuatoriana y el mundo observan con atención, esperando respuestas y justicia en un escenario donde, como dice el propio Granja, este cuento aún no se ha terminado. Existe una declaración intrigante. Roberto Izurieta, reconocido analista político, ha arrojado luz sobre las recientes conversaciones entre el movimiento correísta y el Partido Social Cristiano. En Ecuador, todo puede pasar. Izurieta ha afirmado que no cree que haya un acuerdo definitivo entre ambas partes, sino que lo que realmente ha ocurrido son conversaciones. Estas declaraciones plantean interrogantes sobre el futuro político del país y las posibles alianzas en un contexto de cambio constante en la arena política ecuatoriana. Más bien correístas y los cristianos. Yo no creo que haya acuerdo.
Y de nuevo, si existiera un acuerdo, ¿quién creería en un acuerdo de una naturaleza de esa? Lo que existieron son conversaciones, y yo quisiera, la percepción que yo tengo, más que la palabra más cerca que describe lo que pasó, en mi opinión, es una especie de tregua. El país, yo siento, ahora que he vuelto, que después de los gravísimos problemas que hemos pasado estos 2 años, sobre todo, y 4 años, hay una suerte de bajemos las armas y realmente concentrémonos en 2 o 3 urgencias que creo que todos están de acuerdo que si esto no sale bien, el país se puede ir de las manos. Las palabras de Roberto Izurieta han generado un debate en la escena política ecuatoriana. Las conversaciones entre el movimiento correísta liderado por Rafael Correa y el Partido Social Cristiano han sido objeto de especulación en los últimos tiempos. Si bien algunos han sugerido la posibilidad de un acuerdo político, Izurieta ha enfatizado que, desde su perspectiva, no se ha llegado a un acuerdo concreto. Esto plantea preguntas sobre las intenciones detrás de las conversaciones y si finalmente se traducirán en una colaboración política en el futuro. En conclusión, la declaración de Roberto Izurieta resalta la incertidumbre que rodea la política ecuatoriana. La posibilidad de un entendimiento entre correísmo y Partido Social Cristiano ha mantenido a la opinión pública en vilo. Sin embargo, la afirmación de que se trata de conversaciones y no de un acuerdo sólido añade un nuevo matiz en la situación. Esto significa que la política ecuatoriana continuará siendo un campo de observación constante, un tema de interés público en los próximos meses. Mientras se desentraña el resultado de estas conversaciones y su impacto en el futuro político del país, ya veremos qué pasa. General Víctor Arauz condena a Guillermo Lasso. Cobarde y mentiroso, le dijo. En un giro dramático y contundente, el general Víctor Arauz ha desatado una crítica feroz contra el expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que prácticamente dejó quebrado a este país. En un video que ya circula ampliamente, Arauz acusa a Lasso de ser un perverso y vulgar mentiroso y predice que su legado será uno de repudio y desprecio en la historia ecuatoriana. Esta declaración surge en un contexto de tensiones políticas y sociales elevadas en el país. Señor Guillermo Lasso, usted se fue sin pena ni gloria, dejando a nuestro país sumergido en miseria, en pobreza y en violencia. Su cobardía ofendió a mi honor y a mi familia, y aunque todo el Ecuador conoció que yo fui víctima de una infamia, usted jamás tuvo la decencia y la hombría de bien de disculparse. Aunque ahora comprendo que sí lo hacía, habría aceptado que estaba en contubernio y en acuerdo con generales corruptos e inmorales que ayudaron y protegieron a su cuñado y a su gobierno, ocultando una delicadísima investigación de narcotráfico. Que a propósito, en mis 36 años de carrera de la Policía Nacional, jamás vi que una investigación de narcotráfico sea reemplazada por otra delincuencia organizada. Su vanidad y su honra fueron lavadas con sangre, señor Lasso. Y usted, que finge de cristiano, comulgando de manera hipócrita todos los domingos en misa, tenga presente que el día que usted abandone este mundo, estará vagando como alma en pena, porque Dios no lo va a aceptar en el cielo, y el diablo no querrá competencia. Ojalá que algún día una verdadera justicia lo ponga donde debe estar usted. Por lo pronto, el Ecuador ya lo colocó donde usted se merece, en el basurero de la historia. Arauz, quien fue acusado por Lasso de delitos que, según él, nunca cometió, expresa su profunda decepción y amargura hacia el exgobernante. Afirma que Lasso pasó años construyendo una imagen de rectitud, mientras en realidad se empapaba de maldad y engaños. Esta declaración sugiere una marcada desviación del expresidente de los principios y valores que supuestamente defendía. Además, el general Arauz recalca que nunca recibió una disculpa de Lasso, lo que añade un tono personal y de agravio a sus declaraciones. El video, que finaliza con Arauz afirmando
que Lasso será recordado como un mal recuerdo en el basurero de la historia ecuatoriana, refleja no solo la visión del general, sino también una crítica más amplia sobre el liderazgo y la ética en la política del país. En resumen, las duras palabras del general Víctor Arauz contra Guillermo Lasso resuenan en un Ecuador que continúa navegando por las complejidades de su escena política. Mientras el país reflexiona sobre el legado de Lasso, estas declaraciones invitan a una evaluación más crítica de los líderes políticos y su impacto en la sociedad. Este episodio no solo marca un capítulo significativo en la historia política de Ecuador, sino que también plantea preguntas sobre la responsabilidad, la verdad y la reconciliación en una era de polarización y desafíos continuos. Lo cierto es que Víctor Arauz defiende a su familia, su honor, porque Lasso fue y se encargó de ensuciar el nombre de un hombre que ha probado ser claro, de un hombre que ha probado ser un hombre que buscaba la equidad social y la igualdad en los derechos.